Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. Vamos a revisar de inmediato nuestra pregunta del día. Para que participe en ella, ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es sobre Ecuador. Después de 12 días de protestas, más de 10 muertes, cientos de heridos y cerca de 1000 detenidos, el gobierno de Ecuador acepta derogar el decreto 883. ¿Se puede confiar en la buena voluntad de Lenín Moreno o es solo una estrategia para seguir aplicando sus medidas neoliberales eventualmente? Participe en nuestra pregunta del día, ahí la tiene. Sobre esta pregunta precisamente es nuestro primer tema del día. Después de 12 días de masivas protestas, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, se vio forzado a dejar sin efecto el impopular decreto 883, que incluye una serie de medidas económicas neoliberales, entre ellas la cuestionada eliminación de los subsidios al combustible. Horas después del acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo, la Fiscalía de Ecuador detuvo a la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, por supuestamente instigar las movilizaciones. Este es nuestro primer tema del día. Juntos con la lucha se ha derogado el decreto 883. Me han confirmado si es la posibilidad desde esta tarde o más tardar hasta mañana o desde mañana tendrán que normalizarse todas las tarifas de la gasolina, diésel, los pasajes. Tal vez hubo alza de precio de productos de primera necesidad, tiene que normalizar. Eso quiere decir de que la lucha no es solamente para los indígenas, sino para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Sobre este tema, más temprano este lunes, el presidente Lenín Moreno decía en su cuenta oficial en Twitter que en las próximas horas derogaré el decreto 883. Hemos hecho una elección por la paz, se expedirá un nuevo decreto que nos asegure que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. Ahora, la anulación del llamado paquetazo económico en Ecuador se acordó entre el gobierno y el movimiento indígena durante la mesa de diálogo que se realizó ayer domingo. El pacto también puso fin al paro nacional y a las movilizaciones. Naciones Unidas ha explicado que el convenio dará paso a un nuevo decreto para atender las necesidades de los sectores más vulnerables de la población. El documento será elaborado por una comisión integrada por delegaciones del Ejecutivo y organizaciones indígenas. El proceso cuenta además con la mediación de la ONU y de la Conferencia Episcopal. Pero hay información en directo desde Quito, la capital ecuatoriana, con nuestra corresponsal Denise Herrera, quien se encuentra en las calles de Quito para saber cómo está el ambiente. Hoy lunes, precisamente un día después de que se anunciara la derogación de este decreto 883. Denise, te saludamos desde Caracas. Cuéntanos cómo está el ambiente allá en las calles de Quito. Adelante. Hola Luis, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Nosotros estuvimos recorriendo las principales calles de la capital, donde fueron los lugares, los epicentros de las confrontaciones de estos últimos 11 días de paro nacional contra las medidas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. En el centro pudimos ver que ya había una situación regular, había movilización de los autos, de los buses, de las personas, ya habían abierto varios locales también de comercio. Vimos que la Policía Nacional junto al Ejército iba levantando también todos los alambres, todos los bloqueos que había en las calles principales del centro histórico. Vimos que todavía estaba resguardado Carondelet. Luego fuimos y nos trasladamos acá, donde nos encontramos justamente en los exteriores de la Casa de la Cultura, donde fue uno de los principales centros de acopio durante esta jornada de resistencia, como han dicho los movimientos populares. Ellos pasaron aquí la noche y recientemente fue una rueda de prensa de la CONAIE. En los exteriores ya todo está limpio. Se organizaron mingas de ciudadanos, también de los sectores populares, de los sectores indígenas, acompañando a los ciudadanos de las distintas comunidades que ya se espera que hayan regresado ya hasta la noche. Casi todas las personas que se encontraban aquí. Pudimos ver que ya está regular la situación de acá, todo limpio, todo en orden, como ellos dijeron que dejarían el lugar que se les ofreció. Agradecieron a la Casa de la Cultura por esta apertura y por sumarse también a su jornada. Durante la rueda de prensa
Escuchamos a los principales dirigentes, como fue el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, quien agradeció a la prensa internacional por haber transmitido todo lo que ocurrió desde el día 1. Agradeció también a los medios nacionales, a pesar de las confrontaciones y lo que ocurrió justamente con la prensa que se denunció, pero además también señaló que agradecen el diálogo, que ellos están abiertos a que siempre se busque una salida de paz, pero sobre todo a la suspensión del decreto, que esperan que ya entre hoy y mañana esté finalmente esta firma del presidente y que el presidente lo haga ya oficial. Han agradecido también a los medios comunitarios y han dicho que igual se espera que ya los precios de las tarifas del combustible, de los pasajes de los buses y también de los precios de los productos, que se hablaba de especulación, también se regule. Han hecho una jornada muy grande, agradecieron a las bases, dijeron que estarán expectantes, pero además el presidente de la CONAIE, Jaime Vargas, hizo hincapié en que ellos siguen denunciando el accionar de parte de las autoridades, como fueron la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín. Ellos condenaron, rechazan la violencia que se vivió durante esta jornada, si bien reconoce que hubieron ciertas fuerzas también que no participaban de la convocatoria. Ellos rechazan la respuesta del gobierno nacional, de la arremetida de la Policía Nacional. Han dicho que no dejarán pasar las miles de detenciones irregulares que hay, las miles de heridos que hay y además los muertos que dejó estos 7 días de protestas. La Defensoría del Pueblo había dicho en su último informe que son 7 personas que habían fallecido durante esta jornada. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y también los sectores de las populares han dicho que serían más. Habrá que ver cómo avanza este tema, es algo que a ellos les preocupa de sobremanera y esperan que ya finalmente esté suspendido hasta mañana el decreto 883. Ellos lo han calificado como una victoria, han agradecido también a la ciudad de Quito y al pueblo ecuatoriano y han dicho que también ellos se suman a una jornada de paz, pero sin embargo que estarán vigilantes ante el atropello de derechos humanos que se ha vivido desde el sector popular. Denise Herrera, muchísimas gracias por ese completo informe. Seguiremos atentos a todo lo que acontece en los próximos días en Ecuador. Hasta la próxima. Esto era el ambiente en las calles. Nos reportaba nuestra corresponsal Denise Herrera. Vamos a ver qué ocurre con el decreto 883 y también con la detención de la prefecta de Pichincha. Para ello nos vamos ahora entonces con Orlando Pérez, quien se encuentra en la corresponsalía de Telesur en Quito. Orlando, te saludamos. 2 preguntas para ti. Primero, el presidente Lenín Moreno dijo hace unas horas en su cuenta oficial en Twitter que próximamente iba a anunciar la derogación oficial del decreto 883. ¿Qué sabemos sobre esto? Y segundo, quería preguntarte también qué información nueva hay sobre la detención de la prefecta de Pichincha. Adelante. ¿Qué tal, Luis de Jesús y América Latina? Bienvenidos a este espacio de información desde la mitad del mundo. A propósito de lo que ya mencionaba Denise Herrera, tenemos que acotar a tus preguntas 2 detalles importantes. El país se restablece poco a poco en su normalidad, en sus rutinas. Por supuesto, hay muchos indígenas que han regresado a sus comunidades, hay personas que han vuelto a sus actividades naturales, normales, cotidianas, y al mismo tiempo una explosión de tranquilidad en muchos sectores políticos y sociales, porque la conquista alcanzada por el movimiento indígena, popular y campesino obviamente tranquiliza a muchas personas. ¿Qué ha pasado con el decreto? Pues, como tú bien dijiste, el presidente anunció que en las próximas horas derogará el decreto. No se conoce oficialmente, hemos revisado la página web de la presidencia donde están los decretos del registro oficial y todavía no ha salido a la luz pública esa decisión. Por lo tanto, en la práctica, todavía sigue en vigencia el decreto 883. De todas maneras, también en la práctica no se han incrementado ya los precios de los pasajes, aunque en las gasolineras, en las estaciones de servicio de gasolina, todavía permanecen los precios anteriores y eso a algunas personas les ha causado molestia, porque si no se pudieron abastecer durante el fin de semana por los problemas que ya conocemos y hoy en la mañana acudieron a las estaciones de servicio de combustible, todavía permanecían los precios anteriores y eso causó cierto malestar en la población. Mientras no sea oficial, decían algunos surtidores del combustible, no podemos bajar porque estamos regidos por esa norma. Y obviamente ese nuevo decreto del que se habló en la decisión tomada la noche de ayer podría de alguna manera regular esa decisión sobre el precio de los combustibles. Eso es lo que está pendiente. La otra noticia, obviamente también se levantó el toque de queda y el estado de excepción en el Ecuador.
Es decir, esas dos medidas extraordinarias que se asumen para regular y además darle mejores o mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas, a la fuerza pública, y al mismo tiempo evitar la conglomeración de personas, la reunión masiva en determinadas zonas, también desaparece y en esa situación se volvería a cierta normalidad. Como dijo ya Denise, uno de los planteamientos de los movimientos indígenas es que se pida la renuncia de las dos principales figuras políticas que han sido señaladas como responsables de la represión, la ministra de Gobierno María Paula Romo y el ministro Osvaldo Jarrín. Se ha intentado hacer contacto con sus asesores cercanos, con los directores de comunicación, y ellos han dicho que se mantienen en el cargo y mientras no haya una decisión oficial ya del presidente de la República, ellos continuarán en sus labores cotidianas. Los mensajes que hace la ministra en su cuenta de Twitter dan a pensar que se mantiene en su puesto sin ninguna dificultad, a pesar de que anoche, en la reunión mantenida con la dirigencia indígena, estas dos figuras políticas no estuvieron presentes. Con respecto a lo siguiente que tú preguntabas también, Luis de Jesús, y para comunicación de nuestra audiencia en América Latina y el mundo, la prefecta Paola Pavón está en estos momentos en una unidad de flagrancia, como se le llama a ese espacio donde se procesan las acusaciones, los cargos, y evidentemente está en una audiencia de cargos, de formulación de cargos, se llama judicialmente ese trámite, y como ya dijimos anteriormente, se le está inculpando de ser la instigadora principal de los actos violentos. Ella emitió una carta en su cuenta de Twitter donde deslindaba cualquier responsabilidad y señalaba que seguirá en su condición de luchadora social, de luchadora política y que no tiene nada que temer. Evidentemente esa es su postura. Pero también es cierto que en la mañana de hoy, después de la detención de Paola Pavón, hubo un allanamiento en la casa de Virgilio Hernández este 14 de octubre. En la mañana se distribuyó por redes sociales también un boletín de la Fiscalía, pero no se lo ha detenido. Eso es lo que se dice oficialmente, porque algunos medios ya daban por hecho que él estaba detenido y obviamente eso no fue cierto. ¿Quién es Virgilio Hernández? Es un ex asambleísta constituyente, es asambleísta y ahora era el secretario ejecutivo del Movimiento Revolución Ciudadana. Él, juntamente con Paola Pavón, Gabriela Rivadeneira y otras personalidades más, fueron mencionadas por el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. En su primera aparición responsabilizó a Rafael Correa, Ricardo Patiño, Paola Pavón, Gabriela Rivadeneira y Virgilio Hernández antes de que empezaran incluso los acontecimientos violentos. Es decir, ya se señalaba que incluso ellos habían estado en Venezuela y que se habían reunido con Nicolás Maduro y que ese sería el actor externo del que habla todas estas personalidades vinculadas con el gobierno. Eso es lo que pasó con respecto a Virgilio Hernández. Se exhibieron fotografías de la intervención en su casa. Y también el día de hoy ya fue dictada la orden de prisión para Alexandra Arce, exalcaldesa de Durán y también dirigente del movimiento Revolución Ciudadana, con lo cual, para lo que han dicho algunos analistas, se intentaría descabezar a la dirección del movimiento Revolución Ciudadana y con eso obviamente tendrían muchas dificultades para continuar en su lucha política abierta. Lo que tenemos que mencionar finalmente para el conocimiento de nuestra audiencia, sí, las instituciones, sí, para las instituciones educativas poco a poco se van restableciendo. Lo que dijo la ministra de Educación, Montserrat Kramer, es que quizás se alargue el quimestre por las dificultades que ha habido y así que tendrán una extensión más en sus actividades escolares los estudiantes del Ecuador. Es lo que podemos informar hasta ahora, Luis de Jesús. Orlando Pérez, muchísimas gracias por el informe. Seguimos dándole seguimiento, valga la redundancia, a todo lo que acontece en Ecuador con este tema. Mientras tanto, el Gobierno Nacional de Ecuador apeló a la represión del pueblo para tratar de controlar las manifestaciones populares. Según las cifras publicadas el domingo por la Defensoría del Pueblo en Ecuador, la represión ejercida por la fuerza pública tras más de 10 días de protestas, fueron 12 días de protestas sociales, dejaron 7 muertos, aunque otras cifras hablan ya de 10 muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos. El 97% de las personas arrestadas son hombres, mientras que el mayor número de personas detenidas se registró en la provincia de Pichincha, con 499, seguido de Guayas, con 309, y Tungurahua, con 59. Vamos a recordar nuestra pregunta del día. Después de 12 días de protestas, más de 10 muertes.
cientos de heridos y cerca de 1.000 detenidos, el gobierno de Ecuador acepta derogar el decreto 883. ¿Se puede confiar en la buena voluntad del presidente Lenín Moreno o es solo una estrategia para seguir aplicando sus medidas neoliberales luego? Participa en nuestra pregunta del día, ahí la tiene. Momento de hacer una primera pausa aquí en Temas del Día. Quédese con nosotros. Al regreso tenemos información de España. Ya venimos. De vuelta a las informaciones ahora. Información más allá de las fronteras de América Latina. El Tribunal Supremo de España condenó a los 12 líderes independentistas vinculados al proceso por supuestos delitos de sedición y malversación. El ente judicial, sin embargo, descartó los cargos por rebelión al considerar que no hubo incitación a la violencia durante los hechos de septiembre y octubre del año 2017. El tribunal también aceptó el pedido de la Fiscalía de reactivar la euroorden de captura contra Carles Puigdemont. Iniciemos entonces con nuestro segundo tema del día. Miles de manifestantes han bloqueado las principales vías en Barcelona para expresar su descontento a la decisión del tribunal. La policía ha ordenado suspender los accesos de transporte público y mantiene dispositivos de control en varias carreteras colapsadas. Sindicatos independentistas han convocado también a una huelga general, mientras la Asamblea Nacional Catalana llamó a cerrar las carreteras desde este miércoles hasta el viernes. Las imágenes que ven ustedes en pantalla son imágenes a esta hora en vivo. Eso es el centro histórico de Barcelona, la capital catalana. Hace tan solo unas horas atrás se veía una multitudinaria manifestación en la Plaza Sant Jaume, donde se encuentra la alcaldía y también la sede de la Generalitat de Cataluña. Repetimos, son imágenes de las manifestaciones multitudinarias que han hecho colapsar las vías principales en la ciudad de Barcelona, en Cataluña. También se han reportado manifestaciones multitudinarias en el aeropuerto del Prat de Llobregat. Esto es en Barcelona también, el aeropuerto internacional de esa ciudad. Desde Barcelona, España, nuestro corresponsal Joan Ortiz y Serra con el reporte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos desde el aeropuerto de Barcelona, desde la terminal número 1. Ya está desconvocada esta protesta de retirada a los manifestantes, los policías que van echando de una manera ahora sí más educada, diríamoslo así, a todos los que se han concentrado desde prácticamente las 2 del mediodía hasta las 10 de la noche, siempre hora local. Ese aeropuerto ha estado lleno de gente, incluso se han llegado a cancelar más de 100 vuelos por las protestas que se concentraban. Llegaban los turistas, no tenían manera de salir y tampoco los que viajaban tenían manera de entrar. Han habido bastantes cargas, por lo menos entre 10 o 12 a lo largo de la tarde. Hemos sido testigos de algunas de ellas en el momento en el que los manifestantes llegaban más allá de donde la policía evidentemente les permitía. Todavía quedan, como decíamos, algunos agentes, se escucha de fondo ruido de protestas. Tsunami Democrático considera que la protesta ha hecho el efecto que se buscaba. Recordemos, Tsunami Democrático es esta nueva plataforma que ha salido a través de las redes, articula toda la protesta desde la sociedad civil. Y esto no es más que el primer día de respuesta ciudadana a la sentencia a unos presos políticos, que el que más años va a estar son 13, Oriol Junqueras por sedición y los que menos, los dos Jordi Sánchez y Jordi Cuixart por sedición. Primer día de protesta, pero ya dice Tsunami Democrático que va a convocar otras protestas. No sabemos si diariamente o no. Lo que sí podemos asegurar es que no solamente las articula Tsunami Democrático, están completamente descentralizadas. Los CDRs y las entidades soberanistas también están detrás. Vamos a ver qué dicen los partidos políticos sobre lo que está pasando desde hoy ya aquí en Cataluña. Este es el ambiente desde el aeropuerto del Prat en Barcelona. Muchísimas gracias a Joan Ortiz y Serra. Mientras 12 independentistas catalanes fueron juzgados por la celebración del referendo de autodeterminación, como le decíamos, del 1 de octubre 2017. Entre las penas más resaltantes están la de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana de Cataluña, ex vicepresidente del Govern. Fue condenado a 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta por un delito de sedición. Raúl Romeva, exconseller de Exterior, ha sido condenado a 12 años de cárcel y 12 de inhabilitación absoluta, también por sedición. Y Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento, ha sido condenada a 11 años y 6 meses de prisión
y 11 años y 6 meses de inhabilitación por sedición, a pesar de que no se le condena por malversación. En una breve comparecencia en la Moncloa, en la que no admitió preguntas, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, manifestó su absoluto respeto y acatamiento a la sentencia del Tribunal Supremo. Y como corresponde a un Estado social y democrático de derecho como el español, el acatamiento significa su cumplimiento. Reitero, significa su íntegro cumplimiento. El Gobierno siempre contribuirá a facilitar el reencuentro de la sociedad catalana fracturada hoy por el independentismo. Cataluña, lo hemos dicho muchas veces, tiene que dialogar con Cataluña. Es la convivencia en Cataluña lo que está en juego, no la integridad territorial de nuestro país. La Generalitat de Cataluña y el Parlament de Cataluña deben asumir esa responsabilidad. La responsabilidad de representar a todos y cada uno de los catalanes, de gobernar para todos y cada uno de los catalanes, no para una minoría afín a las tesis independentistas. Si así lo hacen, sí que les quiero trasladar que encontrarán al Gobierno de España dispuesto a contribuir al diálogo dentro de la legalidad constitucional. Ahora bien, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, reactivó también la euroorden contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La orden europea comprende la detención y entrega de Puigdemont a nivel internacional. Llarena destacó que en la Unión Europea rige el principio de confianza en el funcionamiento de los jueces y tribunales de otros países y aseguró que la condena propicia el riesgo de que a partir de ahora, según él, los prófugos busquen reforzar su huida refugiándose en países que no formen parte de la Unión Europea. Hablamos ahora de otros temas que también son noticia y para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales en Twitter. Edgardo Esteban, en Argentina, camino a las elecciones nacionales del 27 de octubre, continúan las repercusiones del primer debate presidencial. Se destaca las duras réplicas entre los dos principales candidatos. Mauricio Macri defendió su gestión, Alberto Fernández le salió al cruce. Escuchemos. Realizó en la ciudad de Santa Fe, a 467 kilómetros al norte de la capital de Argentina, el primero de los dos debates con los 6 candidatos a la presidencia con miras a los comicios del día 27 de octubre. Faltan pocos días para las elecciones presidenciales y estas propuestas que en un principio estaban marcadas por lo que iba a ser un debate muy estricto, muy rígido en los tiempos, tan solo 13 minutos con 45 segundos podían hablar cada candidato, se fue poniendo picante en lo que significó los cuestionamientos, particularmente al candidato de la Alianza por el Cambio, a Mauricio Macri, en lo que significa las cuestiones económicas por parte de todos los otros opositores. Relaciones internacionales, derechos humanos, economías y finanzas, diversidad de género y educación y salud fueron los ejes de esta primera instancia en lo que está marcando justamente las propuestas, en donde lo económico y los derechos humanos fueron los dos ejes que marcaron justamente las diferencias. El candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, fue quizás el más sólido en lo que fue plantear propuestas y también en cuestionar lo que significa la gestión de Mauricio Macri en esta crisis económica y la falta de sustento en lo que son sus propuestas y el fracaso que ha tenido la economía de la República Argentina. Ahora las miradas están puestas en el próximo domingo, donde en la Facultad de Derecho de la Ciudad de Buenos Aires se va a hacer el segundo debate, esperando las elecciones presidenciales del 27 de octubre, en donde se va a definir, según las encuestas, quizás en una primera instancia, el candidato que puede llegar a la presidencia el próximo 10 de diciembre. Información también desde Brasil. Nacho Lemus, el presidente de la Corte Suprema, Dias Toffoli, agendó para el próximo jueves 17 de octubre el juzgamiento sobre las prisiones en segunda instancia. Si la Corte determina un cambio sobre la ejecución de penas provisorias, podría ser anulada la condena contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a pasar ahora a información de Paraguay. Osvaldo Sayas. Mario Abdo Benítez nombró nuevo ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien ya anuncia represión en caso de que organizaciones sociales cierren rutas en sus movilizaciones. Y tenemos una última información en redes sociales. Ichanguanús, Naciones Unidas cifra en 160.000 los civiles que tuvieron que abandonar sus hogares a raíz de la escalada bélica turca en el norte y noreste de Siria. Y estima probable de incremento la cifra de desplazados a 400.000 si no se detiene la ofensiva.
Bien, nuestro tema en desarrollo de hoy se da en clave electoral y es sobre Bolivia. Los partidos políticos intensifican sus jornadas de cara al cierre de campaña para las elecciones generales del próximo 20 de octubre. Entre tanto, la más reciente encuesta da la ventaja al presidente Evo Morales con casi el doble de intención de votos sobre su contrincante más cercano. Vamos hasta La Paz, Bolivia, con nuestro corresponsal Freddy Morales para conocer el ambiente electoral a una semana de las elecciones generales. Freddy Morales, saludos. Adelante. Hola Luis, saludos desde La Paz. El ambiente electoral es de absoluta normalidad, pero en las últimas horas el presidente Evo Morales ha advertido sobre la posibilidad de que esté en marcha un golpe de Estado en contra de su administración. En realidad, al presidente Morales le preocupan los anuncios que han venido haciendo la oposición política, que está agrupada desde la extrema izquierda, pasando por todos los centros, hasta la extrema derecha, también pasando por todos los centros, en un comité de defensa de la democracia, CONADE, como se denomina. En este CONADE participan, por ejemplo, el ex defensor del pueblo, Waldo Albarracín, actual rector de la Universidad Estatal San Andrés de La Paz, la más grande de Bolivia, también otros ex defensores del pueblo, pero también todos los partidos políticos de oposición que en un número de 8 están proponiendo candidatos para las elecciones de este domingo 20 de octubre. Este Comité de Defensa de la Democracia ha venido realizando grandes concentraciones en las ciudades de Santa Cruz, Cochabamba y La Paz. Y una de las conclusiones de estos cabildos a que han sido convocados es que si el presidente Evo Morales ganara las elecciones el próximo domingo 20 de octubre, estas organizaciones no van a reconocer esa victoria de Morales. El presidente ha citado estos cabildos como uno de los ejemplos de que estuviera en marcha un golpe de Estado en contra de su administración después de que culmine este proceso electoral y cuando se conozcan sus resultados. El mandatario ha dicho a un canal de televisión de La Paz que tiene las pruebas respectivas, tiene grabaciones que incluso estas personas que son contrarias a su administración hablan de prender fuego al Palacio de Gobierno o a la Casa Grande del Pueblo, como se le denomina actualmente, y que estarían dispuestas a dar un golpe de Estado contra su administración. Entre tanto, la oposición, que ha manifestado estas intenciones de boicotear las elecciones para que se suspendan, de exigir que el presidente Morales se retire de la carrera como candidato a la reelección y que desde hace algunas semanas viene hablando sobre un presunto fraude, todo desmentido por las autoridades electorales, por supuesto. Esta oposición viene en estas últimas horas, Luis, proponiendo y exhortando a todos los candidatos de oposición, que insisto son 8, a que se unan para forzar a que, como no hay posibilidad, según las encuestas, de que la oposición pudiera obtener un primer lugar, vayan a un segundo lugar fortalecidos para forzar una segunda vuelta en las elecciones que podría, de producirse ese resultado, darse en diciembre de este año. La oposición política mañana está convocando a otro cabildo, otra gran concentración de la oposición en la ciudad de Potosí. Debemos recordar que Potosí desde hace 10 días está en huelga indefinida. Sus dirigentes, que son parte de la oposición política, se oponen, por ejemplo, a la explotación del litio. Y el otro sector en conflicto que no quiere negociar con el gobierno es el de los médicos, que ha roto su propio récord de 58 días de huelga sin atención médica en los centros estatales de salud. Este es el panorama que se presenta a apenas 5 días, Luis, de que se realice el sufragio, donde se espera que 7.300.000 bolivianos y bolivianas mayores de 18 años decidan el futuro político de este país. Bien, Freddy Morales, muchísimas gracias por el informe desde La Paz, Bolivia. Seguimos atentos a este panorama político en Bolivia. Con esta información, entonces, llegamos al final de esta edición de nuestros temas del día. Sigan en sintonía de Telesur, la señal informativa de América Latina, también del Caribe. Hasta la próxima.